Hola a todos. En primer lugar, quería dar las gracias al doctor Luis Almenar por invitarme a participar en estos vídeos divulgativos y poder aportar el punto de vista de un anatomopatólogo en el diagnóstico de la amiloidosis. La amiloidosis, como todos conocemos, es el término general que se aplica para un grupo heterogéneo de enfermedades en el que se va a producir un depósito en los tejidos de proteínas amiloides. Este depósito de estas proteínas puede ser banal o puede llevar a la muerte, de ahí la importancia del tema. El concepto o el término mejor de amiloide fue acuñado por un patólogo muy famoso, Rudolf Virchow, que le dio el nombre de amiloide porque utilizando técnicas tintoriales en los órganos afectos se teñían como el almidón, de ahí el nombre de amiloide, pero posteriormente se comprobó que eran proteínas. Estas proteínas tienen una característica especial que une a todos los tipos de amiloidosis, y es que es una proteína que se pliega en beta, es decir, existe un mal plegamiento de la misma y eso hace que se haga insoluble, que polimerice y produzca depósitos fibrilares. Estas proteínas, que son múltiples, tienen su precursor en sangre. El precursor en sangre va a ser normal o puede ser alguna proteína mutada, y entonces cuando lo encontramos depositado en forma de amiloide, como sabemos que existe un precursor, lo denominaremos con la letra A más la proteína precursora, es decir, amiloide de cadenas ligeras, amiloide A, amiloide de cadenas pesadas, amiloide de transtirretina, etcétera, etcétera. Existen múltiples proteínas que tienen esta capacidad para depositarse patológicamente en forma de fibrillas de amiloide. Hasta la fecha se han identificado 42. Estas 42 pueden tener forma de depositarse variable y eso hace que normalmente a las amiloidosis de entrada ya las clasifiquemos en amiloidosis localizadas o sistémicas en función de que la proteína mal plegada en forma de amiloide se deposite en el sitio donde se produce o en sitio alejado del sitio en donde se hace la producción. Además de tener estos conceptos generales, hemos de saber que esta proteína se deposita en múltiples órganos, localizada, sistémica y en los casos sistémicos en múltiples órganos, que esos órganos afectos pueden estar producidos a su vez por diferentes tipos de proteínas y que pueden dar una sintomatología variable en función del órgano afecto. Eso hace que esta sintomatología variable haga difícil el diagnóstico y de hecho en estadísticas, en cuando se ha realizado el diagnóstico de la amiloidosis, hasta en el 10% de los casos el diagnóstico se hace a partir de los 3 años del inicio de la sintomatología. Muy bien, con estos conocimientos previos ahora, ¿cómo ve el patólogo el tejido y cómo diagnostica el amiloide? Pues vamos a ver unas características que dependen de esa proteína fibrilar plegada en beta, y es que vamos a ver depósitos con hematoxilina y eosina que van a ser amorfos, que pueden ser abundantes, como en este caso de una amiloidosis localizada en el pulmón, que pueden ser muy escasos, como vemos aquí en la diapositiva del miocardio, y que tiene un aspecto hialino. Ese aspecto hialino se puede confundir con otras sustancias, entonces tenemos que hacer una serie de técnicas convencionales e incluso, como vemos en la siguiente diapositiva, se pueden confundir con un material necrótico. Hay que tener experiencia para ser capaces de separar este material necrótico de un material amorfo que puede ser amiloide. Para conocer si es amiloide o no, hacemos una técnica de rojo Congo que le va a dar un característico color rojo salmón o teja. Normalmente decimos que tiene un color teja. Pero con ello no va a ser suficiente, pues puede haber una impregnación inespecífica de algunas estructuras y tenemos que confirmarlo con la luz polarizada, observando cómo el depósito de amiloide da una refulgencia verdosa. Y en el caso de que tengamos alguna duda, podemos hacer también una microscopía electrónica donde la ultraestructura del amiloide nos dará un característico patrón fibrilar. Con estos conceptos de cómo tenemos que ver el amiloide, dónde vamos a ver el amiloide y qué tipo de tejido
recibimos? Pues como ya hemos comentado previamente, el depósito puede ser local o sistémico. Cuando tenemos un depósito local es evidente que solamente se puede hacer la biopsia en el sitio que está alterado, y en los casos sistémicos lo que podemos hacer es una serie de estudios o biopsias que podemos denominar subrogadas, es decir, que no va a ser el órgano que clínicamente esté alterado, sino órganos que posiblemente estén alterados. ¿Y cuáles son las que utilizamos con mayor frecuencia? Pues va a ser, de entrada, porque es la que menos morbilidad produce, la punción de la grasa subcutánea. Esta punción de la grasa subcutánea para el diagnóstico de la amiloide no tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de la misma, pero sin embargo es una técnica inocua que nosotros realizamos en los laboratorios de anatomía patológica, como vemos en las siguientes diapositivas. Simplemente consiste en hacer una punción con aguja gruesa, hacemos una aspiración y luego extendemos la grasa en el cristal. Luego, como en el caso de los tejidos normales, que ahora veremos, hacemos una tinción con rojo Congo y observamos con luz polarizada, como vemos aquí en esta diapositiva, dando la refringencia verdosa. Otro tipo de biopsia subrogada que vemos con frecuencia en los laboratorios de anatomía patológica para el diagnóstico de la amiloide es la de médula ósea, puesto que la médula ósea nos permite, por un lado, ver si hay alguna patología relacionada con las células plasmáticas que sugeriría la presencia de material amiloide, y por otro lado el propio material amiloide, aunque algunas veces esta lesión puede ser muy sutil, y el diagnóstico es sobre todo sensible para el diagnóstico de la amiloidosis por cadenas ligeras. En las siguientes imágenes vemos cómo hay un engrosamiento de los vasos, que es positivo para rojo Congo y con luz polarizada, y en la siguiente diapositiva todavía con mayor detalle estos vasos, que son a microscopía óptica y hematosina y eosina muy sutiles. Otro tipo de biopsia que vemos con relativa frecuencia es la biopsia rectal. El problema de la biopsia rectal es que muchas veces son superficiales y como consecuencia de ello no vamos a tomar muestras de la muscularis y la submucosa, que es donde normalmente vamos a encontrar los depósitos de material amiloide, pero aún así se puede diagnosticar con relativa frecuencia y la sensibilidad es sobre todo alta en relación con la amiloidosis de tipo AL y la amiloidosis de tipo AA. En las siguientes imágenes vemos depósito de material amiloide en el intersticio con rojo con luz polarizada y depósito de material amiloide con engrosamiento de las paredes vasculares en la submucosa. Y por supuesto existen otros órganos que se han utilizado para el diagnóstico de la amiloidosis, pero con menor sensibilidad y que se utilizan con menor frecuencia, porque la sensibilidad es más baja, como la biopsia de glándula salivar, la biopsia de encía o la biopsia cutánea. Aquí tenemos una imagen de una biopsia cutánea con importantes depósitos de material amiloide y observación con luz polarizada. También recibimos en el laboratorio con relativa frecuencia órganos diana en los depósitos de amiloide, sobre todo en las amiloidosis sistémicas, y es el riñón, puesto que el riñón es un órgano que se afecta principalmente, da una sintomatología y entonces se decide por hacer una biopsia renal. Aquí tenemos una biopsia renal en la que hay depósitos de material amiloide con luz polarizada y con rojo Congo. Muy bien, con todas estas muestras que hemos recibido y hemos realizado el diagnóstico de amiloide, ahí no nos podemos quedar. Es fundamentalmente caracterizar el depósito y el tipo de amiloide. ¿Por qué? Porque en función del tipo de amiloide el pronóstico y el tratamiento va a ser diferente. Y para ello tenemos técnicas complementarias como pueden ser la inmunohistoquímica, la inmunofluorescencia, la inmunomicroscopía electrónica y la espectrometría de masas. ¿Qué se utiliza de rutina en la mayor parte de los laboratorios? La inmunohistoquímica, porque disponemos de anticuerpos contra los diferentes tipos de amiloide. Con menor frecuencia la digestión enzimática e inmunofluorescencia, más raramente la inmunomicroscopía electrónica, y lo ideal es utilizar la espectrometría de masas. Aquí vemos en la siguiente diapositiva una imagen donde vemos vasos engrosados que han sido positivos para una técnica inmunohistoquímica. Lo ideal, porque ocurre en múltiples circunstancias, que no podamos llegar a una determinación precisa del tipo de amiloide que se ha depositado, es que utilicemos la proteómica, y dentro de la proteómica, como vemos en la siguiente diapositiva, la espectrometría de masas. ¿Por qué?
porque es la única técnica que nos permite llegar casi al 100% de sensibilidad y especificidad en el tipo de amiloide que queremos conocer. Y para acabar voy a presentar de forma somera un caso clínico que está relacionado con el tema de la cardiopatía amiloide. Es un paciente que vemos ahí con una serie de datos clínicos en el que no se llegó a un diagnóstico concluyente por las técnicas complementarias que habrán explicado mis compañeros. Se realiza una biopsia endomiocárdica y esto es lo que recibimos en el servicio. Vemos imágenes en las que hay un depósito sutil de un material amiloide, que en realidad lo que estamos viendo es material hialino, subendocárdico, interfibrilar. A mayor aumento vemos con detalle este material amorfo, interfibrilar, subendocárdico, que se podría confundir con otro tipo de sustancia hialina convencional, colágeno, etcétera, y que se va extendiendo por el miocardio, como vemos en la siguiente diapositiva y en la siguiente. Insisto que a veces es muy sutil, pero tenemos que sospecharlo porque tenemos que hacer la técnica de rojo Congo para ver que se tiñe de color rosa, como vemos en las siguientes diapositivas 1 y 2, y luego observamos con luz polarizada. Con esto tenemos el diagnóstico de certeza que estamos ante una amiloidosis cardíaca. Nos falta el siguiente escalón, que ver qué tipo de amiloide es. Fundamentalmente en el corazón se van a depositar cadenas ligeras, transtirretina, más infrecuentemente la amiloide A. Y aquí tenemos un estudio inmunohistoquímico en que la amiloide ha salido positiva para una de las cadenas ligeras. Por lo tanto, como vemos en la siguiente diapositiva, tenemos el diagnóstico de certeza y el diagnóstico de tipo, como vemos, amiloidosis cardíaca por depósito de cadenas ligeras kappa. Y no quería acabar sin hacer un homenaje al doctor George Gleaner, que fue un gran investigador en la amiloidosis y que además de ser un gran investigador falleció por una amiloidosis cardíaca por transtirretina. Muchas gracias por su atención.